Kasi ito na yung last chance nila di ba? Ba't pababago niya yung ticket? Hindi na pwedeng baguhin yun. Bukas na alis di ba? Bukas na alis, hindi na po pwedeng baguhin yun. Tapos andito kami sa Thailand, sobra naman. So ayan po, nag-online na si Chamame. Inaantay ko mag-online si Chamame para makabiyahe nga ngayon. So, medyo na ano ko kasi anong oras na. Naka-online naman na siya. No, el problema de aquí yo tengo problema con la familia discutía, pero ahora ya se ha aclarado. Esta fecha, todo el mundo de aquí ya sabe esta fecha del día 8, yo no lo quería, Noel, ese problema. Esta fecha del día 8, yo estoy rogando, yo quiero venir, pero esta fecha del día 8 todo el mundo lo tiene aquí. Yo sé que es difícil para cambiar la fecha, pero intenta cambiarme esa fecha, por favor. Porque yo mismo aquí al aeropuerto de aquí también, yo he ido ahí hoy para hablar, esa fecha del día 8 no se puede, estar saturado aquí. Mi billete está a 112,000, 113,000 una persona. 113,000 una persona, mi billete está aquí, 113,000, mi billete está arriba. Por eso te he dicho que por favor intenta cambiarlo por día 12 así. Como 12, 13 o 20, yo no sé, pero saca fecha de 8. Por favor, yo sé que es difícil, pero yo no sé qué más puedo hacer. No sé cómo más yo puedo hacer aquí. Esa fecha está aquí saturada, todo está arriba. Desde ayer yo estoy discutiendo, desde ayer discutiendo. Ese es el problema aquí. No hay problema de otra cosa, pero esa fecha no se puede, está saturado. Yo sé que no se puede cambiar, pero intenta hacer algo ahí, por favor. Aquí no hay forma, aquí todo está con la fiesta, con gentes así, gente de España, todo en aeropuerto aquí. Intenta cambiar esa fecha. Hola, buenas tardes, Chamame. Chamame, yo no puede cambiar de fecha. Porque cuando cambiar de fecha, no puede, porque mañana ir. No puede. No puede, no puede modificar esta fecha. Va a gastar 8 millones, ¿no? Cuando no hay billete, yo mismo comprar. Yo puedo comprar hoy para ir mañana. Sabi niya ano daw, dia 8, wag daw ganun. Wag daw sa 8, wag daw bukas aalis, sabi niya. Hindi naman po pwede kasi nga sabi ko 8 milyones yung 8 milyones sabi ko. Ang masasayang kasi na-book na yun. Kung wala ka akong pambili ng ticket, naibigay ko na yung perang pambili ng ticket. Ang isang tao daw ay 130,000, sabi ng ganun niya. Kung wala siyang pambili ng ticket, i-book namin. Pwede namin, di ba? Sabi ko. Chamame, cuando no tiene billete, cuando tú no tienes dinero para billete, yo mismo comprar. Porque no se puede cambiar de fecha. Cuando cambiar de fecha, no puede cambiar de fecha. Va a gastar 8 millones de dinero. ¿No? Por favor, hay que venir aquí mañana. Así. No puede. 8 millones va a gastar. ¿Por qué tú no decir dinero no completo? Pero yo he mandado dinero para de billete. Cuando tú decir esto billete caro, tú puedes decirme yo mismo comprar billete para ir Bata hasta Malabo. Sabi niya, ganun naman sabi niya. Ticket naman ang sinasabi niya ngayon. Sabi niya si Sophie tsaka si Alima. Hindi ko nababaguhin yung Basta bukas kailangan umalis sila. Kung hindi sila alis bukas, hindi ko na ako mag-ano. Kasi ito na yung last chance nila di ba? Ba't pababago niya yung ticket? Hindi na pwedeng baguhin yun. Bukas na alis di ba? Bukas na alis, hindi na po pwedeng baguhin yun. Tapos andito kami sa Thailand, sobra naman. Sinakripisyo ko na nga yung Kung di sila makakapunta, bahala sila. Hindi na ako magbabago, sabihin ko. Chamame, yo no puede cambiar de billete mañana, ¿no? ¿Por qué tú no decirme de billete Bata hasta Malabo es caro? Yo puedo comprar aquí,
para mañana ir. Haya dicho, no hay gente cuidar Sophie y Alima, ¿no? Cuando no tiene gente para cuidar a Lima y Sophie, tú puedes venir aquí 5 días o una semana, después regresar, solo acompañar los niños. Sabi ko sa kanya na, kung sabi niya sa akin na, kung sabi ko kung wala magbabantay kay Sophie at kay Limas, kahit 5 days, 7 days, pwede siya mag-stay dito. Yun ang sabi ko. Ay nako. Yun ang sabi ko. Pwede siya magbantay. Pwede siya ano lang niya muna. Sabi ko sa kanya, dapat sinabi niya sa akin. Medyo nasabi niya sa akin, mahal daw ang ticket daw kasi 130,000. Bakit? Pwede ba tayo mag-book? Pwede tayo mag-book? Oo nga. Pwede tayo na mag-book ano. Kaso kailan? Anong oras? Anong oras ang book? Pwede mag-book kung wala siyang pang... Binigay ko na pera sa kanya, hindi niya siguro ibinili kasi namamahalan siya. Tapos ang gusto niya, i-change daw yung ticket. Di ba niya naisip? I-change daw yung ticket bukas. Ay, ala na. Kailan i-change? Anong date daw? Hindi nga ma-change yun. Bukas na alis. Ay, naku. Telamar, luego, tatawag daw siya mamaya. Sabi niya sa akin. Chamame. Ano ba yan? Chamame, cuando no ir mañana, 8 millones de billete va a gastar, no puede cambiar, no? Eso internacional billete, no como Bata hasta Malabo. Por favor, hay que venir aquí. Cuando tú quieres vivir aquí 5 o 7 días para tú ver Sophie y Lima, no hay problema. Solo acompañar los niños. Pero yo no puedo cambiar de billete, ¿no? Cuando tú no tienes capacidad para comprar billete Bata hasta Malabo, hay que decirme hoy para yo mismo comprar aquí. Hay que decirme para yo mismo comprar aquí. Sabi ko sa kanya kung wala siyang kapasidad na bumili ng ticket, ako na ang bibili dito. Ako na ang magbubook. Dati kasi medyo nakakapag-book no? Check mo nga kung makakapag-book kung wala talaga sila. Pero kailangan kailangan tumuloy sila bukas. Kasi kung di sila, paki-double check mo nga Bedion, check mo nga kung may ano yan. Kung makakapag-book ng ticket ng local flight. Di ba na isang araw po pwede ka mo? I-check mo nga. Tatawag daw siya mamaya. Abe, hindi na ano. Por favor, hay que venir aquí. No puede cambiar de billete. No puede cambiar de billete. 8 millones va a gastar. Tita Mariton y Lola Jenna va a empadar. Porque mucho dinero esto. Tita Mariton pagar para Vivian. Lola Jenna pagar para Amir. Después no ir aquí, no puede chamame. Cuando no hay gente para cuidar bebé, Sophie y Alima, tú puedes hablar con Sandra solo 5 días o 7 días, después tú regresar. Solo acompañar misma Vivian y Amir. Cuando no ir mañana, hay que decirme para yo no comprar más billete de Bata hasta Malabo. Hay que decirme cuando tú no ir mañana para yo mismo hablar con Tita Mariton y Lola Jenna. Pero 8 millones va a gastar. 8 millones va a gastar. Sabi ko, sabihin niya ako, kung hindi siya ako makakapunta bukas, kung di siya makakapunta bukas, sabihin niya sa akin para masabi ko kay Tita Mariton tsaka kay Lola Jenna. Bedion, i-send mo sa akin link kay Lola Jenna, yung Facebook niya, i-send mo link niya kasi hindi ko ma-add si Lola Jenna, yung message ko. Sabi ko sa kanya, 8 milyones, 8 million yung masasayang.
Halos 800,000, ganun po mga amigo. Kung hindi niya kaya akong mag-book, kasi sabi niya, 130,000. Ayan, sabi niya, 130,000. sé qué más puedo hacer. No sé cómo más yo puedo hacer aquí. Esa fecha está aquí saturado, el pueblo está arriba. Desde ayer yo estoy discutiendo, desde ayer discutiendo. Ayun. Sinasabi niya kahapon nakikipag ano daw siya, nakikipag talo daw siya sa ticket, dapat babaan daw. Eh, pwede mo babaan ng ticket? Dahil sana sinabi niya kahapon, tayo na lang nag-book. Baka gusto niya mura ang ticket, eh pwede ba yun? Chamame, hay que decirme, yo puede comprar billete aquí, porque ahora yo estoy aquí de Tailandia. Yo esperar aquí mañana. Yo esperar aquí mañana para tú venir aquí. Tatawag daw siya mamaya. Sabi ko, sabihin niya sa akin kung ako magbubook ng ticket, ng local flight. Kasi mahal daw yung ticket. I-change daw yung ticket. Eh, ganun ba kadali? Hindi na mati-change yun. Wala na. Hindi na pwedeng yun. Bukas na alis eh. Dapat sinabi niya nung isang araw pa. Ngayon yung sinasabi yung ganyan. Kaya pala hindi bumibili ng ticket. Namamahalan pala. Hindi niya alam mo, malaki ang masasayang na pera. Chamame, por favor, hay que venir aquí. Cuando tú no venir aquí, 8 millones va a gastar. La verdad, 8 millones va a gastar. Eso mucho dinero. Yo no puede cambiar de billete. Sabi ko, wait, 8 million yung masasayang. Hindi na ako pwedeng baguhin yung ticket. Malaki na yung masasayang. So, ang dami yung dahilan nung nakaraan sa pulisya. Pulisyang sabi niya, ayaw daw niya makulong sa Pilipinas. Tapos kanina sabi kay Aya, si Sophie, tsaka si Alima, wala daw magbabantay. O sabi ko, 5 days ka ako. O 7 days lang siyang mag-stay. 5 days o 7 days lang. Diba? 5 days o 7 days lang siya mag-stay sa Pilipinas. Umuwi na siya. Samahan lang niya si Amir, tsaka si Vivian, tsaka si Misma. Ba yan? Chamame, yo no puede cambiar de billete, ha? Hay que venir aquí. Hay que decirme cuando no tiene billete, bata hasta Malabo. Yo mismo comprar aquí. Yo mismo comprar aquí. Sabi ko sa kanya, kung wala siyang pambayad ng ticket doon, dito ko siya ibubuk para matuloy lang kasi malaki masasayang. Dapat nga ngayon na sila umalis. Kala ko nga naggumagiyak na sila kaya hindi nakakapag-online. Chamame ha, no puede cambiar de billete, la verdad. Yo no puede cambiar de billete. No puede cambiar. Porque mañana ir. Cuando tú decirme otro día, esto tiene posibilidad. Pero hoy no puede cambiar. Porque mañana tú ir aquí. Kung sabi ko, hindi na pwedeng baguhin yung ticket kasi bukas na alis nila. Kung pwedeng sa susunod. Ganyan nangyari kay Joanna yung hindi nakaalis. So nagbook naman kayong panibago. Pero ako hindi na ako magbubook ng panibago. Sobra na yun. Alos 800,000 na yun. Hindi na ako magbubook. Yun na yung last. Diba? Sobra na yung sakripisyo ko pagka ganoon. Tama na pagka ganoon. Ang last option na dito is ibubuk namin sila kasi sabi niya wala raw silang mahal daw yung ticket. Mahal daw yung ticket. Yung pala, di sana sinabi niya agad. Diba? Para na-book na. Nang ngayon, nakaalis na sila. Para bukas, diretso na sila. Chamame, hay que avisarme. Hay que avisarme. Cuando no tiene capacidad para comprar billete, yo mismo comprar aquí, yo mismo hacer. Porque mañana de billete para aquí de Pilipinas no puede cambiar.
Sabi ko sa kanya kung kung hindi niya kaya mag-book, ako na kami na mag-book ng ticket. Basta bukas ay pumunta sila dito kasi hindi na pwedeng palitan yung ticket. Yun ang sabi ko sa kanya. Eh sabi niya tatawag daw siya mamaya. Ay nako. Antayin ko na lang tawag niya kung makakatawag pa siya. Ay nako.